¿Estás aprendiendo a dibujar o practicando y no sabes por dónde empezar? Pues quédate que hoy te enseñaré cómo lograr resultados como este. ¡Comenzamos! Vamos rápidamente a nuestro programa de navegación. Porque sí, lo primero que vamos a hacer es irnos a una página donde puedan conseguir recursos y empezar a buscar referencias. En este caso yo voy a usar Pinterest, pero pueden usar la página que a ustedes más les guste. ¿Qué es lo que vamos a sacar de acá? Lo que necesitamos son 3 cositas, o pueden ser 2. En este caso necesito una pose que nos permita empezar a practicar un tipo de dibujo. En este caso podría ser una pose tan sencilla como esta, incluso, o podría ser una pose un poquito más compleja como podría ser esta, ¿no? Después necesitamos un personaje que vayamos a dibujar y que, bueno, al final adaptemos todo lo que sería la pose que estamos dibujando al personaje, que podría ser, en este caso, este que está acá, está bastante bonito. Y por último, lo que podríamos también agregarle a toda esta suma de cosas que estamos haciendo es la ropa. Imagínate, nosotros ya no nos gusta el personaje, pero no nos gusta la ropa que está usando, entonces podríamos, no sé, cambiarle la ropa por esta. Bueno, este ejercicio es bastante sencillo porque nos da las 3 cosas que necesitamos al momento de dibujar: una pose, un personaje y en este caso una ropa. Y la idea es que ustedes puedan imaginarse el personaje, pose y ropa al mismo tiempo para poder armar un dibujo nuevo. ¿Esto se puede aplicar con otras cosas que no sean personajes? Sí. Podrían, por ejemplo, buscar entornos, podrían también buscar días, temporadas del día, por ejemplo entre el día y la noche. También podrían escoger si está lloviendo, está soleado. Entonces imagínate, tienes una foto de un lugar, luego te la imaginas que está lloviendo y aparte que está de noche. Entonces ahí ya puedes empezar a practicar y a variar cierto tipo de cosas. ¿Qué nos interesa acá? Lo que nos interesa es evitar esas 3-5 horas que puedes estar buscando referencias en internet, porque la verdad es que no lo valen. Entonces, bueno, con eso ya deberíamos tener una buena forma de trabajar. Vamos a pegar todo esto en un archivo. En este caso voy a usar Medieval Paint Pro para trabajar y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ojo, si tú estás trabajando en análogo, o sea, estás dibujando a lápiz y tal, esto también lo puedes hacer. Lo que tendrías que hacer es en tu celular, por ejemplo, que es lo que puedes estar usando para ver este video, es tomar el celular, agarrar unas 3 fotitos, unas 3 imágenes de lo que te estaba diciendo recién y juntarlas dentro de una y misma imagen para, bueno, tenerlas como referencia y poder trabajar directamente desde ahí. Lo importante es que tengas las referencias a la vista, que no tengas que andar buscándola. Por ejemplo, tener estas 3 pestañas abiertas y tenés que andar cambiando entre las 3 no te va a servir de nada. La idea sería que las 3 cosas las pudieras ver al mismo tiempo para el boceto ya empezar a trabajarlo desde ahí. Si te gusta este contenido, recuerda que puedes suscribirte activando la campanita, dejando un querido y hermoso likeazo y un comentario de, bueno, qué es lo que quieren ver más adelante en el canal, ¿o no? Y si algo de lo que están viendo acá no pueden hacerlo o les gusta, están abiertas mis comisiones de dibujo y de modelado 3D. Ahí están los precios base, links abajo en la descripción para poder contactar conmigo. Y ahora sí, listo. Acá tenemos ya el archivo creado. Bueno, acá tengo las 2 referencias que voy a usar el día de hoy. Y lo que nos toca hacer ahora es poder conseguir un boceto que nos permita después ya adaptarlo a nuestro personaje. Lo que nos interesa ahora es sacar el boceto de la pose. ¿Cómo se saca esto? Bueno, lo pueden sacar de varias formas. Una forma sería observando y replicando lo que vas haciendo en el boceto, pero otra forma que es bastante buena, si es que no pueden lograr observar bien cómo está haciendo la pose el personaje o simplemente no les queda, es calcando, pero no calcando como tal, porque hay veces que las proporciones de la persona que te está dando la pose no son iguales a las proporciones del personaje que vas a estar trabajando. Entonces, para evitar eso, simplemente vamos a tomar la estructura de nuestro personaje, en este caso el personaje que nos está dando la pose, para empezar a trabajar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tenemos la imagen acá. Ustedes también lo podrían hacer si es que lo imprimieran o hicieran un calco de la imagen, en caso de que lo estén haciendo en análogo. Y en una capa nueva lo van a empezar a estructurar. ¿Qué es lo que tenemos que estructurar? Bueno, todas las curvas, todas las partes que se puedan flexionar del cuerpo, en este caso los hombros, los codos, las rodillas, lo que vendría siendo la pelvis, también la parte del cuello, por ejemplo. Todo eso van a estar armados por puntos y luego solamente los tenemos que unir como si los estuviéramos conectando. En este caso sería brazo con el torso, brazo con el torso. La parte del torso casi siempre es una línea curva. Fíjense que como nosotros tenemos vértebras que se van flexionando a lo largo, este sí puede tener una forma un poco más curva, ¿ya? Los demás casi siempre son líneas rectas.
Entonces tenemos forma curva, y después tendríamos ya lo que vendría siendo un poco más las proporciones. En este caso fíjense que esta rodilla me quedó muy abajo, entonces simplemente la borramos, la corremos un poquito más para arriba, y después tendríamos las piernas. Lo mismo pasaría con los brazos, por ejemplo, y con los antebrazos, ¿no? Ahí tendríamos las dos partes de la estructura del cuerpo del personaje, y también señalaríamos lo que sería el cuello. ¿Cómo lo hacemos con las manos y con la cara? Bueno, yo les recomiendo que la cara lo dejen para el final, el tema de la cabeza lo dejen al final, pero las manos simplemente puede ser como un saquito. Imagínense un saquito que es como semi-triangular, un saquito normalmente son así. Bueno, imagínense una cosa así para el tema de las manos, para saber solamente en qué dirección va. Eso es lo que nos interesa al momento de estar señalando las manos. Lo mismo pasaría con los pies. En este caso podría tener un pie apuntando hacia abajo y otro pie apoyándose en el otro pie para apuntar hacia el lado y hacia el lado, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí ustedes ya tienen, por ejemplo, la pose del personaje. Bueno, faltaría tener el tema también del rostro, pero detalles, ¿no? ¿Esto sirve solamente con modelos dibujados? No, también sirve con personajes realísticos o personas reales. Voy a buscar algún ejemplo para poder hacer la estructura. Fíjense que aquí tengo la imagen de una chica cosplay que, bueno, está haciendo una pose que más o menos puede ser difícil o no, dependiendo de cómo lo encuentran. Y haríamos la misma estructura para sacar su postura. En este caso, buscaríamos los puntos donde están los codos, los hombros, las rodillas, la unión de la pelvis con la pierna, los pies. Acá tendríamos la otra rodilla, por ejemplo. Y bueno, acá creo que a esta altura tendríamos la otra parte de la pierna. Bueno, entonces ahora ya tendríamos solamente otra vez que unir las partes. Unimos los brazos, de acá sacamos el cuello, de acá sacamos el torso. Fíjate que la persona tiene como una curva, entonces eso también lo marcamos en el boceto. Y por último tendríamos lo que serían las piernas, sería la pierna de una y la pierna hacia abajo, y después esta pierna que va hacia el frente y después va hacia abajo. Por último terminamos lo mismo que habíamos hecho antes con las manos, los saquitos que te había dicho. Acá me falta el otro brazo que está hacia abajo y después hacia arriba. Ahí tenemos otro saquito que sería el otro brazo. Y por último tendríamos los pies, que tendríamos un saquito apuntando hacia un lado, que sería hacia el lado de allá. Y después tendríamos otro saquito apuntando más hacia el frente, ¿no? Entonces, bueno, ya tendríamos la estructura de nuestro personaje para empezar a dibujarlo. Fíjense que si nosotros lo borramos ya tenemos la pose de la chica sentada y la pose de la otra chica sentada, ¿no? Sí, hoy día justo nos tocó hacer chicas sentadas, terrible, ¿no? Con esta estructura ya podemos empezar a bocetar encima de nuestro personaje. Entonces nosotros podríamos incluso eliminar la imagen ahora, lo que yo no recomiendo porque entre más referencias visuales tengamos, sobre todo al inicio, si es que no están tan acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, va a ser mejor. Entonces vamos a agarrar nuestro boceto, que es el boceto que habíamos hecho de base para el personaje, lo vamos a dejar por aquí. Y ahora nos tocaría empezar a darle volumen. ¿Qué volumen tenemos que darle? Bueno, el torso, los brazos tienen un volumen distinto a lo que sería un palito, ¿no? Entonces ahora simplemente tendríamos que empezar a rellenar. Esto lo podemos hacer encima de la imagen, de hecho sí, no sé por qué lo saqué. Pero sí, esto lo podríamos hacer dentro de la misma imagen y el proceso es más o menos el mismo, ¿eh? Nosotros tendríamos que primero seleccionar el torso, después podríamos seleccionar el tronco, que el tronco normalmente llega hasta la parte de la pelvis, hasta abajo. Después tendríamos todo lo que sería la parte del lado de la pierna, que sería como donde se te arma el rollito. no me sé los nombres del cuerpo, lo lamento mucho. Después tendríamos la pierna, que esto, la parte de las piernas y los brazos, eso los podemos simplificar con tubos. Hagamos tubitos. Y lo mismo pasaría con un tubo hacia abajo, ¿viste? Entonces ya tendríamos ahí una forma mucho más sencilla de ver el cuerpo. Fíjense que acá me di cuenta de que este pie quedaría un poquito más arriba que el otro pie porque, bueno, esta pierna está un poquito más levantada, ¿no? Entonces ahí tienen que ir viendo si las proporciones están bien, y esta es una forma súper más sencilla de ver las proporciones y ver si el dibujo está quedando bien o no. De hecho, todo el tema de del borde del grosor que le estamos creando ahora lo podrían hacer de otro color para que no se les cree un caos al momento de estar dibujando, pero eso ya es cosa de si lo quieren hacer o no.
Yo voy a terminar esto, terminando con el tema de los brazos. En los codos yo les digo que sí dejen un círculo grande que marque la parte donde va el codo, más que nada porque el codo normalmente sí tiende a tener más volumen que el resto del cuerpo. Y bueno, podríamos tener ahí el tema del brazo, la mano y tal. Por último terminamos con el cuello y acá ya le podríamos dar quizá un poquito más de forma a la cabeza. Mira, cosas importantes que tienen que marcar al momento de estar viendo el tema de la cabeza o de la cara es marcar la altura de las orejas y la altura de lo que vendría siendo la nariz. ¿Por qué? Porque de esas dos alturas ya podemos empezar a saber dónde están los ojos y a qué altura debería estar la boca, ¿ya? Normalmente hacen una estructura de los 3/3 y tal, pero si ustedes quieren que hablemos de cómo usar esas medidas para saber si el dibujo nos está quedando proporcional o no, déjenmelo abajo en los comentarios con la palabra proporción. Y bueno, ahí vamos a estar trayendo un video más pronto que tarde sobre esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, con la estructura ya hecha, ahora solamente nos tocaría dar detalle. Fíjense que ahora sí ya podemos separar nuestro boceto de lo que sería el personaje y ya tendríamos una pose perfectamente bien para empezar a trabajar. Y con esta pose empezar a agregarle los detalles que tendría nuestro personaje real. En este caso los dos personajes son más o menos planos, los dos personajes se ve que tienen más o menos la misma altura y tal, pero normalmente no podría ocurrir así. Imagínate, hubiéramos usado la referencia de un personaje más alto y lo hubiéramos hecho con un personaje bajo, o un personaje bajo haciendo la pose con un personaje muy alto. Entonces ahí ya tendríamos que entrar nosotros a proporcionar un poco el cuerpo, alargando quizá un poco más el torso, quizá agregándole más detalles. Y bueno, esto también ocurre en el caso de que, por ejemplo, las proporciones del personaje sean distintas. Imagínate, tenemos un personaje que está más rellenito con otro que está más flaco. Bueno, ahí tendríamos esta separación que nosotros también tendríamos que empezar a agregar ahora que le vamos a agregar detalles. Lo mismo pasaría si la pose la sacaste de un femenino y el personaje es un masculino, entonces hay que proporcionar un poco también la forma del cuerpo del masculino, si tiene músculo, si no tiene músculo, si tiene más personalidad o menos personalidad. Bueno, todo ese tipo de cosas ahora es cuando se tienen que agregar, porque tenemos que empezar a adaptar nuestra pose que tenemos hecha al personaje que estamos trabajando. Ahora ya con los arreglos ya hechos, que sí, no había mucho que arreglar acá porque los personajes la verdad es que se parecen bastante. Tocaría empezar a agregarle ya detalles como cuáles. Bueno, por ejemplo podríamos empezar a agregarle el pelo, la forma de los ojos, la ropa, accesorios que tenga, marca en el cuerpo. Imagínate, el personaje no le falta un brazo, entonces ahí tendríamos que quitarle el brazo, uno de los brazos que está hecho. Bueno, todos estos detalles se pueden agregar en una capa aparte. Si es que están trabajando en una capa aparte, se agregan en una capa aparte. Si es que están trabajando en analógico, ya ahí empezaríamos como el tema de hacer un boceto sobre el boceto. Bueno, eso. En el caso de que hayan hecho un dibujito así chiquitito como lo estoy haciendo yo, que ojo, se los recomiendo, empiezan a dibujar en forma un poquito más pequeña para poder tener toda la pose del personaje bien. Tocaría agrandarlo. Hay que agrandarlo un poquito porque ahora ya podríamos empezar a hablar de composición, de cómo va a quedar el dibujo final, de qué es lo que vamos a hacer con el dibujo, etc. Ahora ya es momento de agrandarlo. ¿Y por qué? Porque ahora que le vamos a agregar detalles, tenemos que tener todo a un tamaño un poco más cercano al que vamos a estar trabajando al final. Entonces ahora le vamos a agregar detalles, ropa, esas cosas. Y entonces ya ahora vamos a empezar con el boceto. Mira, el detalle no hay mucho que explicar ahí, así que voy a dejar un speed paint. Listo, me quedo callado, les dejo el speed paint acá. Al final unas conclusiones, así que nos vemos al final del video.
Y así es como queda. Bueno, son como 20 minutos más o menos que me demoran hacer este boceto. Y sí, la verdad es que hay hartas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, el tema de la cabeza. Creo que me quedó demasiado cabezona. Entonces podríamos achicarle un poquito más el tema de la cabeza para que, para que quede más proporcional. También el tema de las piernas. Siento que esta piernita quedó demasiado chica. Entonces, bueno, podríamos empezar a arreglar y tal. Y bueno, para eso sirve este boceto. Este boceto inicial es para empezar a arreglar de a poquito lo que vendría siendo el dibujo. Es diferente, por ejemplo, de llegar a un dibujo súper difícil donde ya tenéis todo pintado y que te pudiste haber echado 6, 8 horas en hacer y al final ver que estaba malo. Si la estructura está mala, todo lo demás para arriba se va a ver extraño por muy bonito que se vea, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya pueden empezar a practicar sus bocetos y las poses y conseguir ya empezar a ver todo el tema de las proporciones del personaje y empezar a buscar su estilo. Cuéntenme, ¿qué les pareció este videito? Sí, creo que tenía otro video haciendo bocetos y tal, pero no lo había explicado tan a detalle como lo hice en este, ¿no? En el próximo video voy a estar trayendo temas de pintura, cómo pintar los personajes, elegir los colores, paleta de colores y tal. Tengo otros videos también explicando eso, pero bueno, estamos haciendo un paso a paso, detalle a detalle para tener videos más actualizados. Sí, cosas así, ¿no? De verdad, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Cuídensela, que estén muy bien. Aquí abajo están apareciendo mis redes sociales para que vayan a seguirlas, para que vean cómo quedó este dibujo al final de todo. También van a estar acá a este lado apareciendo mis suscriptores de pago. Efectivamente, las personas que pagan por ver mi contenido, de verdad, muchas gracias. Sin ustedes no podría estar trabajando de esto o trayendo video como este. Y por último también tenemos acá un fanart que me hicieron una pequeña animación, sí, meme de los directos Honey Pie. Ahí está apareciendo. Está bastante bonito, muchas gracias, de verdad. Se aprecia bastante este fan art. Así que, oye, que estén muy bien, cuídensela mucho. Aquí voy a estar dejando un video de 5 tips para dibujar que pueden aplicar para este mismo dibujo que estábamos haciendo ahora. Y bueno, cositas que pueden ir practicando, ¿no? Que estén muy bien. Conmigo es hasta la próxima. Chao, chao, chao.